Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un leve comentario y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Mateo 21, la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. La autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los 2 hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: «Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad». Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: «A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo». Jesús les dijo: «¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos». Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Aquí vemos el cumplimiento de muchas profecías acerca de Jesucristo. Ya viene entrando a Jerusalén, donde padecería mucho y moriría por nuestros pecados y rebeliones. Su amor y su valor son incomprensibles. A través de la Escritura le conocemos más, y al conocerle más, debemos amarle más. Llama la atención lo cambiante que somos los seres humanos. Aquí las multitudes daban voces aclamándole. Pero en los siguientes versículos veremos cómo las multitudes gritaban: «¡Crucifícale!». Además, Jesús nos enseña en este capítulo el celo correcto por la casa de Dios. Debe ser una casa de oración, un lugar donde se busca la presencia de Dios, y no una cueva de ladrones donde se practica el pecado y la maldad. En cuanto a la higuera con muchas hojas pero sin fruto, representa a una vida con mucha apariencia pero sin fruto verdadero. En muchos pasajes bíblicos se simboliza al pueblo de Israel con una viña o una higuera. El pueblo de Israel había dejado de dar frutos para Dios. Era estéril. El templo era solo una fachada religiosa, pero ya no había amor, fervor, devoción y obediencia a Dios. ¿Cómo debemos cuidarnos de ser higueras con apariencia saludable, pero sin fruto? Dios aborrece las apariencias. Dios siempre busca el fruto. Recordemos que la Escritura dice que por los frutos seremos conocidos. Después vemos cómo los religiosos siguieron acechándole nuevamente en el templo, en donde Jesús les habla directamente con dos parábolas, donde revela la condición lamentable de ellos: la parábola de los dos hijos y la parábola de los labradores malvados. Ellos rechazaron al Salvador y lo matarían pronto, por lo que el reino de Dios sería quitado de ellos y sería dado a gente con una fe genuina que llevaría fruto para la gloria de Dios. Si pusiste atención a la lectura, responde a estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué gritaba la gente en la entrada triunfal de Jesús? Pregunta número 2. ¿Qué hizo Jesús cuando entró al templo? Pregunta número 3. ¿En qué habían convertido el templo de Dios? Pregunta número 4. ¿Qué fue lo único que Jesús encontró en la higuera? Pregunta número 5. Cuando Jesús regresó al templo, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron los principales sacerdotes y los ancianos?
Pregunta número 6. ¿Quiénes iban adelante de los religiosos al reino de Dios? Pregunta número 7. ¿Qué hicieron los labradores malvados con los siervos que mandó el dueño de la viña? Pregunta número 8. Al ver el dueño de la viña lo que hacían con sus siervos, ¿a quién envió en lugar de ellos? Pregunta número 9. ¿Qué le hicieron al hijo del dueño de la viña? Y pregunta número 10. Al escuchar estas parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que estaba hablando de ellos. Aquí terminamos el capítulo 21 de Mateo. Recuerda, si leemos 2 capítulos diarios, entonces terminaremos el Nuevo Testamento en 6 meses. No olvidemos apartar tiempo todos los días para orar y leer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.